Salam alaikum, hermanos y hermanas. ¿Cómo corregimos las ideas erróneas sobre el Islam y cómo respondemos a las preguntas más comunes sobre el Islam? Hoy tenemos una pregunta muy importante. ¿Acaso el Islam es terrorismo? ¿Los musulmanes son terroristas? La respuesta que no. Pero tenemos que responder con lógica y con evidencia. El error el que cometen muchas personas que no son musulmanes, ellos generalizan el error de uno a todo. Y eso es incorrecto y injusto. Por eso siempre cuando viene alguien no musulmán y va a atacar el Islam diciendo, yo vi un musulmán robando, yo vi una mujer musulmana hizo tal cosa, un grupo musulmán en Afganistán o en otro país hicieron tal cosa. Siempre tenemos que responder y aclarar que no podemos generalizar, entregando ejemplos lógicos. Por ejemplo, si yo vivo en Colombia, yo voy a decir a esa persona, si un colombiano robó, ¿yo puedo decir que todos los colombianos son ladrones? No. Entonces, si un musulmán equivocó, es el error de este musulmán. No es el error del Islam y no es el error de todos los musulmanes. ¿Acaso si un médico equivocó, es la culpa de la medicina? No. ¿La culpa de todos los médicos? No. Es la culpa, el error de este médico. Entonces, el primer punto súper importante, no generalizar. Por eso si alguien vino atacando a los musulmanes, yo vi, escuché, mi vecino, un árabe, un no sé, ya voy. Hace falta responder forma lógica entregando ejemplo. Tú vives en México, entrégale un ejemplo en México. Un mexicano robó. ¿Todos los mexicanos son así? Con la justicia y la lógica, no son así. Entonces no podemos generalizar. Ok. El otro punto, tenemos que explicar a esta persona, el Islam es perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque Allah es perfecto y Allah reveló solamente el Islam con todos los profetas. Ok. El Islam, la religión de Dios, es una religión perfecta. Pero los seres humanos, los musulmanes o cualquier ser humano de cualquier religión, no somos perfectos. Por eso, si tú quieres conocer el Islam, estudia el Islam y no estudia a los musulmanes. A veces una persona viene a la mezquita, ¿qué están haciendo los musulmanes? Un musulmán está fumando. Es el error de él. El Islam no tiene que ver. Un musulmán dijo mentira. Es el error de él. ¿Por qué tú estás generalizando? ¿Qué culpa tienen todos los musulmanes? Entonces, parte de la ignorancia, generalizar. Uno vio un mexicano robó, todos los mexicanos son así. No todos los mexicanos son así. Un venezolano estaba consumiendo droga. ¿Todos los venezolanos son así? No todos ellos son así. No podemos generalizar. Ok. Si tú quieres conocer el Islam, estudia el Islam y no estudia a los musulmanes. El Islam es perfecto, los musulmanes no son perfectos. Esa es la primera respuesta. Siempre, a cualquier pregunta, cuando ellos atacan el Islam, siempre, atacan a un grupo, atacan a un país, atacan a una persona. Cuando alguien ataca al Islam o ataca a los musulmanes, las acciones de algunos musulmanes, acción incorrecta, siempre, esa es la primera respuesta. No generalizar, entregando el ejemplo lógico. Número 2, estudia el Islam perfecto, los musulmanes no son perfectos. Esa es siempre la primera respuesta. Ok. Después ahora vamos a hablar con evidencia. Si él va a atacar el Islam porque hay grupo de pertenencia al Islam y hacen cosa incorrecta, tú tienes que entregarle también ejemplo lógico. Había un grupo que se llama Ku Klux Klan, grupo cristiano, pero terrorista. Porque ese grupo estaba en Estados Unidos quemando a cualquier persona de otro color, de otra religión, estaban asesinando. Y también los sionistas en Gaza, en Palestina. Entonces nosotros no podemos decir que todos los judíos son sionistas. No podemos decir que todos los cristianos son Ku Klux Klan. No generalizar. En Primera y Segunda Guerra Mundial asesinaron 80 millones de personas y no eran musulmanes quienes hicieron eso. Eran otra religión, como ustedes saben. Ok, ¿acaso nosotros podemos decir que todos los cristianos hacen genocidio, terroristas? No podemos generalizar. Hay gente que no son musulmanes, sean cristianos, otra, pero respetan, no insultan. Hay otros, sí, entonces no podemos generalizar. No todos ellos son iguales. Ok.
Entonces, esa es la primera parte de la respuesta para aclarar a los no musulmanes que el Islam no juzga al Islam por las acciones de los musulmanes o de los seres humanos. Otro punto. En el noble Corán es la palabra de Dios, según la creencia de los musulmanes. En el noble Corán, Allah no mencionó en el noble Corán, en su palabra, la palabra espada, o asesinar niños, asesinar mujeres, en ninguna ley. La enseñanza de Dios, nosotros como musulmanes aplicamos el Corán, la palabra de Dios, y es Sunnah. Sunnah, que es enseñanza de Allah para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él nos enseñó. En ninguna parte, ni en el Corán ni en la Sunnah, Allah o su mensajero dijeron que nosotros como musulmanes podemos asesinar niños o mujeres. Eso no está prohibido. Hasta en la guerra no podemos hacer eso. Pero la sorpresa que eso está escrito en la creencia de las otras religiones. Ahorita voy a hablar con evidencia. Entonces, en el Corán ni siquiera fue mencionada la palabra espada. Prohibido completamente asesinar niños o mujeres. Pero en las otras escrituras, nosotros creemos en el Evangelio original. El Evangelio original es la palabra de Dios. Ese libro fue revelado al profeta Jesús, lo vacía con él. Pero ese libro ya no existe hoy en día. Nosotros creemos que la Torah original es la palabra de Dios. Dios reveló al profeta Moisés, la vacía con él. Pero ese libro ya no existe más porque la gente modificaron, agregaron, quitaron así durante la historia. Hoy en día existen libros escritos de los seres humanos. Modificaron, agregaron y quitaron así. Se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos libros no son palabras de Dios. Esa es la creencia de nosotros. Yo no estoy aquí atacando a ninguna persona. Tampoco estoy atacando algunas religiones. No, nada de eso. La idea no es ese. No es atacar. No quiero atacar a nadie. Yo quiero aclarar con evidencia para que la gente pueda entender. Y mi mensaje es para mis hermanos y mis hermanas musulmanes. No quiero que alguien te engañe. Y también mi mensaje para los no musulmanes. Ellos deben saber la realidad sobre el Islam. Escuchan de nosotros y no escuchan sobre nosotros en las redes sociales, porque hay mucha idea errónea sobre el Islam. Hay gente que está trabajando día y noche para difamar la imagen del Islam, porque tienen odio. No quieren que la gente acerque al Islam. Por eso ellos sembran islamofobia. Por eso hoy en día podemos notar mucho eso en Colombia, en otro país, en Venezuela, en otros países evangélicos, se cogió a otro también, el sionista. Atacan mucho el Islam. O sea, no presten atención de esas personas que hablan sobre el Islam. Ok. Entonces, en el Noble Corán no hay ninguna enseñanza. Asesinar niños. Dios no va a decir eso. Imposible. Por eso yo te dije, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no es la palabra de Dios. Para nosotros no es la palabra de Dios. Ok. ¿Por qué? Porque tiene cosas ilógicas. Imposible Dios va a decir eso. Entonces, para ellos, Dios dijo, ellos dicen, nosotros no creemos en eso. Ellos dicen que Dios mandó a ellos en la guerra a asesinar a los bebés enfrente de los ojos de los padres. Imagínate. Y ellos dicen que Dios mandó a ellos en la guerra a asesinar el feto en la barriga de su mamá. Imagínate, imposible. Eso es imposible. ¿Cómo Dios va a mandar eso? Y eso evidencia que esos libros no es palabra de Dios. Ellos también dicen, está escrito en los libros de Dios. Ahorita voy a hablar sobre la cita y evidencia, todo eso. Número, quemar casas. Ellos dicen, en la guerra ellos pueden quemar casas, matar vaca, burro, matar niños, mujeres, todo, genocidio. No hay problema para ellos. Claro, repito, no estoy atacando ninguna religión, no estoy atacando ninguna creencia, pero estoy hablando que en la escritura de esos libros está escrito eso. ¿Dónde? Tú vas a decir, dame la evidencia. Yo quiero ver, yo quiero leer. Samuel 15:3. En Samuel 15:3, eso está escrito allá. Y también otra evidencia. Isaías, capítulo 13, verso 14 hasta 18. Jeremías, capítulo 32, verso 28 hasta 32. Abre la traducción, abre la Biblia, el Antiguo Testamento, y tú puedes leer tranquilamente. Ok. En Números, capítulo 31, verso 9 hasta 19. Y hay más evidencia. De repente uno va a decir, Antiguo Testamento yo no creo.
El Nuevo Testamento quiere evidencia, sí, en Mateo 10, capítulo 10, verso 34 hasta 37. Según ellos, Jesús dijo, yo no vine a la tierra para traer paz, yo vine a la tierra con la espada. Claro, nosotros creemos que Jesús la va a hacer con él, no dijo eso. Y esos libros fueron modificados y cambiados. Porque todos los profetas, todos los mensajeros fueron misericordiosos, vinieron para guiar a la gente. Él no va a decir, yo no traje paz, vine con la espada. ¿Me entendiste? Ahora, claro, de repente alguien va a escuchar eso, va a decir, ya voy, déjame interpretarlo de otra forma. Ok, pero para mí, este verso está súper claro. Ya no acepta otras interpretaciones. Él está diciendo, yo no vine a la tierra para traer paz, vine con la espada. Ok, nosotros queremos, claro, la guía para todos los seres humanos. Y nadie está obligando a nadie a abrazar el Islam. Es la decisión de cada persona. Ok. Entonces, en el noble Corán, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu en la enseñanza del Creador, no hay ninguna enseñanza matar niños o mujeres, asesinar a inocentes en frente de los ojos de los padres. Eso no está. Yo mencioné la evidencia de otra creencia. Ok. En el noble Corán, Allah dijo en el noble Corán, Surah 5, ayat 32. ¿Quién va a asesinar a un inocente? Aquí no hablo de guerra. Guerra, hombre enfrente hombre, espada, ese es otro tema. Ahorita voy a hablar de eso. Ok. Cuando no hay guerra, asesinar a un inocente es como asesinar a toda la humanidad. Y salvar a un inocente es como salvar toda la humanidad. Sea uno no es musulmán, escuchen aquí. Si mi vecino es cristiano y no me ataca de mi religión, no me saca de mi tierra, no me saca de mi tierra, ¿yo puedo ayudarle? Claro que sí. Entregarle comida y gano recompensa. Si yo voy a entregarle medicina y voy a ayudarle, murió un familiar de él, ¿yo puedo darle el pésame? Claro que sí. ¿Yo puedo ayudarle con comida, vivir? Claro que sí. ¿Y tú ganas recompensa? Entonces, el Islam me enseña a ayudar a los otros, el que no son musulmanes. Claro que sí. Por eso yo tengo que ser misericordioso. El Islam me enseña eso. Ok. Y ahorita voy a hablar con evidencia. Allah dijo en el noble Corán, Surah 16, capítulo 16, verso 90. Allah dijo, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah nos ordena aplicar la justicia, y ser amable con los familiares y ayudar a los otros. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Allah nos prohibió de la injusticia. Allah nos prohibió de la inmoralidad. Eso es el Islam. Eso con musulmanes o no musulmanes. Con cualquier, hasta un ateo. ¿Yo puedo ayudarle? Sí, no hay problema. Yo gano recompensa. Ayudar a los animales, Dios va a entregarnos el paraíso si somos musulmanes aplicantes. Motivo para entrar al paraíso. Dijo el mensajero de Dios, Muhammad, la base con él. El sello de los profetas. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Los misericordiosos van a tener la misericordia del misericordioso. Tengan misericordia con la creación de Dios en la tierra. Allah va a tener misericordia con ustedes en el día del juicio final. Ejemplo, un ser humano, no importa la religión de él, yo voy a ayudarle con comida, bebida, ayudarle, animales, voy a ayudarle. Voy a tener misericordia con animales y seres humanos. Voy a ganar la misericordia de Allah en el día del juicio final y en esta vida también. Eso es el Islam. Ok, el profeta Muhammad sallam, parte de la enseñanza islámica, el profeta Muhammad sallam nos enseñó que había una mujer y tuvo un gato y encerró el gato. Así intencionalmente quiere castigar el gato y la dejó encerrado. El profeta dijo que Dios va a entregarle el infierno a esa mujer. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia con la creación de Dios. Un gato pequeño, no tener misericordia y hacer daño, infierno al día del juicio final. Entonces, yo no entiendo, discúlpeme, de dónde ellos inventaron ese terrorismo, no sé qué, sobre los musulmanes, sobre el Islam. Quien habla de eso, evidencia que él no sabe nada del Islam. Por eso hay mucha ignorancia. Una vez yo salí en Venezuela preguntando a la gente, ¿qué es el Islam? Pregunté casi a 10 personas. Una sola persona me dijo religión, pero él no sabe de qué trata. 9 personas uno me dijo una película, otro me dijo es un país árabe, otro me dijo una comida. No sabe, la gente no sabe. Ellos entran a redes sociales, escuchan uno, odia el Islam terrorismo, esto, aquello. Él cree que eso es así. O una película americana, ¿saben? Afganistán, eso.
Entonces creen que la cosa es así, pero no, la verdad no. Por eso hace falta buscar el conocimiento. Y había una persona, musulmán, vio un perro que estaba muriendo de sed. Pero esta persona era una mujer que estuvo haciendo mucho pecado. Pero ella, musulmana, vio un perro que estaba muriendo de sed. Ella tuvo misericordia, entregó agua al perro. El profeta dijo, Allah va a entregarle el paraíso en el día del juicio final. Por eso el Islam es misericordia. Ninguna religión llega al nivel del Islam en misericordia y en paz, en todo eso. Ninguna. Quien sabe la realidad, sabe eso. Ok. La murmuración, hablar mal de una persona en su ausencia, es un pecado grave. Imagínate si tú hacerle daño, chisme, causar daño a la gente, diciendo a alguien algo malo sobre el otro. Ya. Eso es grave. Allah dijo en el noble Corán, Sura 2, ayah 83, di a la gente buenas palabras. A la gente, sean musulmanes o no musulmanes. Buenas palabras. La sonrisa es una caridad. Saludo en el Islam. Salamu alaikum, la paz sea contigo. La paz sea contigo. Otra cosa, Dios dijo claramente en el noble Corán, Sura 60, ayah 8 y ayah 9. Allah no nos prohibió, nosotros como musulmanes, Allah no nos prohibió ser amable con los incrédulos. Incrédulo significa no musulmán. Cristiano, judío, ateo, de cualquier creencia. No está prohibido ser amable con ellos. Abajo de dos condiciones. Él no me sacó de mi tierra. Y no insulta al Islam. No insulta al profeta Muhammad. Entonces, ¿yo puedo ser amable con él? Claro que sí. El Islam me enseña a decir buenas palabras. Ponga, mi vecino, yo vivo en Venezuela. Mi vecino judío o cristiano o evangélico o testigo de Jehová. O ateo. Pero no es sionista. Ok. No insulta al Islam. No me sacó de mi tierra, ni a mí, ni a mis hermanos musulmanes en Gaza, nada de eso. ¿Yo puedo ayudarle? ¿Ser amable con él? Claro que sí. El Islam me enseña a ser amable con ellos. Él tiene su religión, yo no tengo que ver. Yo tengo mi creencia, él tiene su creencia, listo. Vivimos en paz, en tranquilidad. Ok. Los países islámicos son los países más seguros en el mundo. Si tú vas a analizar, tú vas a decir, ya voy, pero escuché tal. Nadie es perfecto. Afganistán, Irán, no sé qué, mucha gente, nadie es perfecto. Pero todo lo que pasa en países islámicos no llega a 10% de la cosa que pasa en otros países que no son islámicos. Ejemplo, países donde hay más violaciones hacia las mujeres y niños, no son países islámicos. Yo no quiero decir cuál, usted puede investigar. Ok. Países donde hay actos criminales, no son países islámicos. Entonces, ya ve, pero hay guerra. Es que la guerra, ustedes saben quién hace la guerra. ¿Quién viene a hacer la guerra allá? Estados Unidos vino a Afganistán, Estados Unidos vino a Irak, Israel. Ustedes saben, ya nadie, hoy en día nadie es como, no sabe, ¿no? Ellos saben que hay países vienen al Medio Oriente para hacer guerra, hay petróleo, hay intereses, hay mucha cosa, ¿no? Ok, entonces nosotros no tenemos que ver con la guerra, nada de eso. La guerra viene a nosotros por la riqueza que tenemos en los países árabes o así. Entonces, donde hay actos criminales, donde hay violaciones, donde hay droga, donde no son países islámicos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear en Hiroshima, en Japón. ¿No son musulmanes que hicieron todo eso? Millones de actos criminales. No son musulmanes. Hoy en día, escuchen aquí, cuando pasa guerra así, cosa en Gaza, en Palestina o en cualquier... Los sionistas muevan mucho la idea errónea sobre el Islam. Y tienen aliados de otras religiones que la ayudan a ellos para mostrar que el Islam es una religión fea, mala, islamofobia, no acercan al Islam y así. Siempre cuando hay guerra, eso mueve más que antes. Usted puede notar eso. Entonces nosotros tenemos que, como musulmanes, debemos entender ese trampa que hacen esas personas para engañar a los musulmanes nuevos o a los no musulmanes. Por eso yo estoy haciendo ese video para aclarar todo eso. Con evidencia. Así usted notan, si quiere nota todo lo que yo estoy diciendo. Día de mañana alguien te abrió ese tema, tú tienes, voy a responder de forma lógica, evidencia, Samuel 15:3, todo eso, ya usted puede notar todo eso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando envió el ejército musulmán, porque había una guerra, ojo, nunca el profeta sallallahu alaihi wasallam comenzó una guerra, atacó a inocentes.
Imposible. Ni el profeta, ni Mohammed, y ningún profeta hicieron eso. Entonces, el ejército musulmán, como cualquier país hoy en día tiene ejército, ok. El profeta Muhammad dijo al líder del ejército, no, ese es un hadith auténtico, no pueden asesinar ni niño, ni mujer, ni una persona en la casa de adoración. Él no es musulmán, pero una persona está en la iglesia, tú no puedes hacer nada daño, ni cortar árboles, ni cortar árbol. Imagínate, compara eso, lo que dijo el profeta, en lo que está escrito en Samuel 15:3, o los capítulos, el verso del Antiguo Testamento al que yo mencioné. Imagínate, el profeta dijo, no puedes asesinar ni niño, ni mujer, ni una persona en la casa de la adoración, ni cortar árboles. Eso es el Islam. Saltamos a otro punto. De repente alguien va a decirme, ya voy, profesor, ya voy. Okay. En el Corán yo leí donde Dios está diciendo, luchan contra los incrédulos. Ajá, eso en el tiempo de la guerra. Entonces, uno tiene que ser misericordioso, hay justicia cuando no hay guerra. Ahora hay guerra. En ninguna aleya, hasta cuando hay guerra, hacer algo contra los niños. Ponga, el papá del niño es guerrero. El niño no tiene que ver. El feto, ¿qué culpa tiene? Que su mamá y su papá son malos. ¿El bebé qué tiene que ver? Ok, Dios dijo en el Noble Corán, Sura 2, ayah 190. Allah dijo claramente, luchan por la causa de Allah. Quien luchan contra ustedes y no comienzan. Allah no ama a los injustos. ¿Qué significa eso? Hoy en día no hay un país que no tiene ejército. Por ejemplo, Brasil tiene ejército, Colombia tiene ejército, Japón tiene ejército, Estados Unidos tiene ejército. ¿Cuál es el trabajo del ejército? Proteger la frontera del país y la seguridad del país. Es el derecho de cada país hoy en día. Okay. Y hace también 2000 años y 1000 años, todos los países tuvieron eso. Cuando había un país islámico, había ejército. El trabajo del ejército es proteger. Allah dijo al ejército musulmán, no comienzan una guerra. No comienza. Tú tienes derecho a defender. Escuchen aquí, el Islam es fuerza sin agresión. El Islam es paz sin humillación. Memoricen esa frase. El Islam es fuerza sin agresión. Tú tienes derecho a defender su tierra. El Islam es paz sin humillación. Entonces, Allah nos enseñó en el Noble Corán. No comienza ataque, no comienza guerra. Si alguien ataca, un país te ataca, tú tienes derecho a defender su patria, su país. Eso es su derecho. Ojo, en cualquier religión. Pregunta cualquier religión. Tú tienes derecho a proteger su casa. Si viene un ladrón a robar su casa, ¿tú vas a dejarlo o tú vas a defender su casa? No, es que tú vas a defender su casa. Es el derecho humano. Ok, alguien atacó a su país. Existe un país, va a decir, bueno, atácame como tú quieres, roba como tú. No, tú tienes derecho a defender su país. Por eso Allah dijo en el Noble Corán, proteja su país, no comienza un ataque en forma injusta. Allah no ama a los injustos. Ahora, hace 1400 años, había guerra entre los incrédulos y los musulmanes. Los incrédulos atacaron a los musulmanes. Ok, en la época del profeta Muhammad. Allah dijo a los musulmanes, atacan, luchan contra los incrédulos. Porque había una guerra. Hace 1400 años, ok, luchan contra los incrédulos. Y Allah dijo en el Noble Corán claramente, escuchen aquí. Es que algo es súper importante cuando tú quieres entender una aleya. Tú tienes que leer 2, 3 aleyas antes, 2, 3 aleyas después, y el contenido de la aleya completamente para entender el contexto. ¿Qué hacen los no musulmanes? Hacen una trampa. ¿Cuál es la trampa? Por ejemplo, Allah dijo en el Noble Corán, no hagan la oración si están bajo el efecto de embriagantes. Ellos vienen a decirte, Dios dijo, no hagan la oración, ¿por qué voy a rezar? Pero Dios no dijo eso. Pero ellos sacaron esta parte, 2 palabras. Yo voy a decirte un ejemplo lógico. Tú dijiste a su hijo, no duerme antes de cepillar su diente. Y me dice, su hijo va a decirte, papi, tú me dijiste no duerme, yo no voy a dormir, ni hoy ni mañana. ¿Acaso tú dijiste eso? No. Entonces, decir las primeras 2 palabras sin leer la frase completa, tú no vas a entender el contexto. Eso es lo que pasa. Por eso hace falta leer completamente. Por eso Dios dijo, luchan contra los incrédulos porque había una guerra. Pero al principio Dios dijo en Sura 2 y 190, no comienza la guerra. Si luchan contra ustedes tienen que luchar contra ellos. Hombre enfrente a hombre. No es niños, mujeres, feto, frente a los ojos de los padres, como dicen allá. No. Ok. Y Dios dijo, si uno de los incrédulos en la guerra
dijo, yo quiero abrazar el Islam, quiero paz. Allah dijo, entrégale la seguridad y no le hace daño a él. Ya listo, perdónalo, listo. Y Dios dijo, hasta si él no quiere abrazar el Islam, uno guerrero dijo, mira, yo quiero paz, pero yo no quiero abrazar el Islam. Allah ordenó a los musulmanes hace 1400 años, entrégale la seguridad y acompáñalo hasta que llegue a su casa. Déjalo. Por eso, ¿por qué acompáñalo? Por si el caso un musulmán cree que es guerrero para no atacarlo. Dime tú, ¿cuál religión te enseña todo eso? Un guerrero tiene la espada. Dijo, yo quiero paz. Ya entrégale la paz. Vino a su casa, entrégale la seguridad para que entre a su casa y come en su casa. Si la verdad quiere paz y no quiere guerra. Pero si él quiere guerra, los musulmanes tienen derecho a defender su país. Esa es la lógica. Ahora, ¿cuál es la trampa de los incrédulos el que atacan el Islam? Va a decirte, mira, Dios dijo en su libro, luchan contra los incrédulos. Significa en Estados Unidos, si yo voy a ver un incrédulo, entonces los musulmanes van a atacarnos. Ya, es una trampa y un engaño. Dios no dijo eso. Y voy a decir un ejemplo lógico. Imagínate, Estados Unidos tuvo guerra contra China. El líder del ejército americano, el líder del ejército chino, van a decir en la guerra, imagínate, esa guerra pasó hace 5.000 años. Ejemplo, ¿no? Yo estoy un ejemplo. Hace 5.000 años, por ejemplo, pasó guerra entre Estados Unidos y China. Yo sé que no había Estados Unidos, pero por ejemplo, ¿no? El líder del ejército dijo, escribió carta a todo el ejército, atacan a los chinos, donde la encuentran, atacan a ellos. El líder de los chinos dijo en el ejército, atacan a los americanos, donde encuentran, atacan a ellos. Ok, y pasó la guerra hace 5.000 años. Imagínate, hoy en día un chino va a leer la carta y va a decir, ya voy. El líder hace 5.000 años dijo, ataca a los americanos, voy a atacar a los americanos hoy en día, en 2026. ¿Eso es lógico? No, nadie hace eso. Entonces los incrédulos vienen a decirte, Dios dijo hace 1.400 años, atacan a los incrédulos, porque Dios dijo eso porque había una guerra. Allah habló en este momento, cuando había guerra entre los incrédulos que atacaron al profeta Hassan y los musulmanes. Los musulmanes deben atacar a los incrédulos porque es una guerra entre un hombre y otro hombre con la espada. ¿Entendemos? Como le dije, porque tú no puedes aceptar que si tú vas a permitir que él entre, él va a violar a su mujer, va a robar su riqueza. Tú lucha contra ellos, hombre enfrente a un hombre. No es uno hoy en día, si yo estoy caminando en México y vi uno incrédulo, voy a atacarte, mi religión me dice eso. No vale, no es así. Ok. Entonces ya entendemos esa parte y no podemos ser engañados de las medios de comunicaciones, porque quien maneja las medios de comunicaciones puede voltear la realidad. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando los ingleses entraron en Sudáfrica, Nelson Mandela estaba luchando contra los ingleses, no quiere la ocupación, defendiendo su tierra. Para los ingleses, Nelson Mandela era el terrorista número 1 en el mundo. Y pusieron en el cárcel mucho tiempo, más de 20 años. Ese terrorista número 1 en el mundo para los ingleses. Y mucha gente creyeron que, la verdad, Nelson Mandela es malo. Pero él no era malo, él estaba defendiendo su tierra. Pero yo estoy diciendo un ejemplo, cómo ellos manejan el medio de comunicación y cómo te engañan fácilmente. Nelson Mandela salió después del cárcel y ellos mismos, los occidentales, entregaron a él el premio Nobel de la Paz. Y llegó presidente de Sudáfrica. Imagínate. Simón Bolívar, terrorista número 1 del mundo para los españoles, porque no conviene a ellos alguien que defiende su tierra. Después, pero Simón Bolívar, ¿era malo o bueno defendiendo su tierra? Claro, yo no hablo lo que él hizo, correcto. Si hizo otra cosa más buena o no es buena. Yo hablo de luchar aquí. Por eso, y también en países islámicos, mucha gente defendieron su tierra, no quieren la ocupación. Entonces, para los injustos, fulano está luchando contra nosotros, es el terrorista número 1 del mundo. Pero la realidad no es así. Por eso tú no tienes que escuchar lo que dicen los sionistas o los injustos, el que atacan y roban la riqueza de los países árabes y los países islámicos. Hace falta escuchar de dos lados y entender y analizar, y no debemos ser engañados. Los musulmanes, los árabes musulmanes, cuando entraron y llegó el Islam a Egipto, Jerusalén, Siria, Palestina, los musulmanes protegieron las iglesias. El Islam no obliga a nadie a abrazar el Islam. Tú no quieres ser musulmán, esa es su decisión. Allah dijo en el noble Corán claramente, la ikraha fid din. No podemos obligar a nadie a creer en el Islam. Hay iglesia, evidencia, vamos a ver lo que dice. Hay iglesia, tiene 2000 años. El Islam
con la profecía del profeta Hassan llegó hace 1400 años. El Islam hace 1400 años entró y Siria, por ejemplo, estaba abajo el poder de los musulmanes. Y hay iglesia más de 1400 años y todavía existe en Siria, en Líbano, en Palestina, en Gaza. Ustedes escucharon un misil bajo a una iglesia. Ok, Jerusalén, en Egipto. El Islam no viene para obligar a la gente. No quiero abrazar el Islam, no abrazar el Islam, tranquilo. Nadie va a obligarte. Es su decisión. Ok, entonces así nosotros podemos entender la realidad sobre y ya entendemos cómo corregimos la idea errónea sobre el Islam, que el Islam es terrorismo. No es terrorismo. ¿Los musulmanes no son terroristas? No son terroristas. No generaliza. Estudia el Islam y no estudia los musulmanes. El Islam es perfecto. Los musulmanes no son perfectos. Si equivocó un musulmán, es el error de ese musulmán. No es el error del Islam y a todos los musulmanes. Que Allah les bendiga a todos ustedes. Jazakumullahu khairan. Intenten compartir este video. Y quien quiere ver este video debe tener paciencia. Debe ver el video desde el principio hasta el final. Si tú llegaste hasta el final, deja un comentario en Facebook o YouTube, donde voy a publicar el video, inshallah. Ponga un comentario y ahí yo vi el video completo. Assalamu alaikum.